El día de hoy vamos a estar observando un tema que se llama el discípulo en el sufrimiento. Por eso les digo, yo creo que viene de parte de Dios y que eso se vio también hace unas semanas porque los que han presentado ahorita van y hablan del mismo tema y nunca les digo el tema. Ya pasó con Mitch, ahora va con Frank, y yo creo que viene de parte de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del sufrimiento, ¿ok? Ya hace unas semanas hemos estado en una serie de discipulado. Hemos estado viendo cómo es que luce un discípulo. Y en este caso vamos a preguntarnos cómo es que luce un discípulo cuando el sufrimiento llega. ¿Cómo es que debemos lucir nosotros si somos discípulos de Dios? Pero en este caso cuando llegan las dificultades, ¿cómo luce? ¿Se rinde un discípulo o se desanima? ¿O qué es lo que hace el discípulo en el sufrimiento? Bueno, es lo que vamos a estar intentando responder el día de hoy. Y para eso quiero que me acompañen a 2 Corintios 4. 2 Corintios capítulo 4, y vamos a leer específicamente el versículo 8 y 9. Porque en este pasaje lo que observamos nosotros es un discípulo, que es el apóstol Pablo. Y vemos nosotros cómo es que reacciona él tras dificultades. Porque en este caso, Pablo lleva una gran cantidad de sufrimientos. Y quiero que vean su reacción. Y quiero que se asombren conmigo, porque no es la reacción que tenemos usualmente. Pero lo que queremos hacer es aprender esta reacción, ¿no? Queremos tenerla también como él. Dice así la palabra, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice Pablo, después de que ha pasado sufrimientos, dice, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y chequen el versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Notan la respuesta que tiene Pablo? Porque Pablo estaba sufriendo. Y aún así Pablo va y dice, ¿sabes qué? Pero yo no dejo que esto me agobie. Yo no dejo que esto me desespere, yo no dejo que esto haga que me sienta abandonado, sino más bien, esto es un sufrimiento leve, una aflicción leve. Y más bien lo que hace es que me recuerda a mí que tenemos una gloria enorme que sobrepasa toda comparación. Y así es como quiero que nos sintamos tú y yo, ¿va? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es el discípulo en el sufrimiento. Si pueden acompáñenme a orar, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿va? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque a través de ella tú nos quieres enseñar a nosotros cómo es que podemos reaccionar cuando nos encontramos en tiempos difíciles. Gracias porque tú nos quieres dar una respuesta y una salida a momentos que vamos a tener, si es que no los estamos teniendo ya, porque sabemos que nadie se escapa del sufrimiento, Padre. Ayúdanos a ver esta respuesta, a tomarla, a ser gente que en verdad, como verdaderos discípulos, van y te voltean a ver a ti como su esperanza. Que podamos en verdad nosotros decir de esta forma tan sorprendente como lo hizo Pablo, que no era destruido por absolutamente nada de lo que venía a él, sino que estaba firme y se sostenía en ti. Ayúdanos a poder decir que esa es una realidad para cada una de las personas que están aquí, Padre. Este es un tema bien complicado, porque estamos hablando nosotros de dolores. Estamos hablando nosotros de cosas que hacen que decaigamos, que lloremos incluso. Así que te pido ayuda para que podamos entender el tema, que podamos recibirlo y que sea algo que cambie nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, perfecto. Ahora sí. Bueno, quiero comenzar con una idea, ¿va? Quiero que nos demos cuenta, ojo, que absolutamente ninguna de las personas que están aquí se van a escapar alguna vez del sufrimiento. Es bien importante que tú y yo nos demos cuenta que todos, absolutamente todos, vamos a pasar de alguna u otra forma por sufrimiento en este mundo. Puede ser que nos toque a través de un accidente de tráfico, puede ser que nos toque un cáncer, quizás solamente un dolor de cabeza, pero algo nos va a pasar, que va a ser sufrimiento, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que no lo vamos a evitar. Pueden haber traiciones de amigos, pueden haber pérdidas de seres queridos, pueden haber pérdidas económicas, te pueden robar. Puede haber simplemente el hecho de que llegues a la vejez y entonces vaya y decaiga la fuerza que tú tienes, porque ahorita estamos bien activos, pero esa fuerza no dura, ¿saben?
O puede ser que simplemente por el hecho de que tú y yo somos cristianos, vayamos y recibamos alguna persecución, que es algo que también se observa dentro de la palabra, ¿no? El caso de esto es, absolutamente todos vamos a sufrir. Entonces tú y yo queremos una respuesta para esto. Quiero pensar que tú y yo no queremos ser de las personas que simplemente van a decir, a mí no me pasa. Porque si hay muchos que piensan eso, ¿saben? O sea, simplemente dicen básicamente como de, yo soy especial, o yo me he preparado. El sufrimiento está reservado para las personas que no están preparadas, ¿no? Y eso no es cierto. Nos puede agarrar en cualquier momento. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que preguntarnos no tanto si vamos a sufrir, sino si tenemos nosotros una roca debajo de nuestros pies que nos pueda sostener en el momento del sufrimiento. Es lo que tenemos que preguntarnos. Si tengo yo algo firme donde estoy parado, que pueda en verdad decir a través de eso voy a permanecer firme, sea cual sea el sufrimiento que llegue. ¿Sí? A mí me gusta mucho esa imagen de la roca. Esa imagen la saqué de un librito que se los quiero recomendar de una vez, que es este librito. ¿Sí? Este librito se llama Coronavirus y Cristo. En algunas ocasiones me han preguntado cuál es mi libro favorito. Usualmente no tengo respuesta, aparte de la Biblia. O sea, porque me preguntan de los demás libros, ¿no? Y usualmente no tengo respuesta, pero se las doy de ahorita, porque si no se me olvida. Es este libro. Este libro lo leí en 2020, cuando comenzó la pandemia, y fue un libro que cambió radicalmente mi forma de pensar, absolutamente de todo. Porque básicamente este libro habla acerca de cómo es que nosotros lidiamos con los momentos de sufrimiento. Y yo sé que probablemente no damos esa cara en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí somos gente que sufre grandemente. Y gente que en ocasiones simplemente va y hace como lo contrario a lo que acabamos de leer, ¿no? Nos dejamos que nos agobiemos, nos dejamos que nos desesperemos, ¿sí? Pero ese no es el camino. En serio, que Dios nos provee una salida y no tenemos que permanecer nosotros en esto. A mí me preocupa bien grandemente este tema, si lo estoy bien honesto, porque se nota en muchas ocasiones que no estamos parándonos en esta roca, que no estamos nosotros en algún lugar que en verdad nos puede sostener, sino que se nota que por cosas muy pequeñas podemos llegar nosotros a la caída, a ser rotos, a desconsolarnos, ¿sí? Y no quiero que pasemos eso. Quiero que veamos una salida, ¿va? Entonces, quiero decirles que sí hay una salida, y esa salida es la roca que es Dios. Si tú y yo estamos con Dios, ya tenemos la salida, ¿sí? Y quiero que vean eso, porque en muchas ocasiones no lo parece. Si les soy bien honesto, en muchas ocasiones parece que la persona que está aquí adentro, que conoce a Dios, que dice, yo soy hijo de Dios, se desconsuela tanto como la persona que está allá afuera. Pero quiero que noten que sí es una respuesta. Sí es, de hecho, la respuesta que puede sostener absolutamente en cualquier situación. Por ejemplo, vayan a 2 de Corintios. 2 de Corintios 11. Chequen 2 de Corintios 11, versículo 23 al versículo 28. Y noten cómo es que Pablo sabía que tenía esta roca y sabía que en verdad podía poner la prueba y no le iba a fallar. ¿Ok? Quiero que lean, porque chequen, el mismo Pablo que está diciendo, yo no estoy agobiado, yo no estoy desesperado, yo no estoy abandonado, yo no estoy destruido, es el Pablo que estaba pasando por esto. Chequen, versículo 23. Dice, hay muchos trabajos, hay muchas cárceles, hay azotes sin número de veces, hay peligros de muerte. Versículo 24, había sido 5 veces entregado a los judíos para recibir 39 azotes, había sido 3 veces golpeado con varas, 1 vez fue apedreado, 3 veces naufragó, y dice que pasó noche y día en lo profundo y andaba con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, en peligros de sus compatriotas, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en los mares, en peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Versículo 28, y además de tales cosas externas, con frecuencia estaba sobre Pablo la preocupación de todas las iglesias, dice Pablo. O sea, esa lista de sufrimientos, si notan, está enorme. Hagan ustedes la lista de sus sufrimientos y les prometo que no se compara esto.
Hay algunos que quizás se vaya a comparar más, pero si somos bien honestos, ninguno de nosotros está pasando por algo así, ¿saben? Pero eso es una buena noticia, porque el hecho de que Pablo haya sufrido tanto, ¿saben qué es lo que hace? Nos dice a nosotros que tenemos una esperanza. Porque si él sufrió tanto y dijo, mi sufrimiento es un sufrimiento leve, entonces tú y yo también podemos pasar eso, ¿saben? Si él sufrió tanto y ya probó esa roca y dijo, esta roca en verdad sí me sustenta, es una buena noticia para ti y para mí. Porque vamos a ser sustentados, sea cual sea nuestra dificultad o sufrimiento. Y vamos a poder decir nosotros, también como Pablo, no estamos desamparados, no estamos abandonados, no estamos destruidos, sino que es un sufrimiento leve. Y estamos como entristecidos, pero siempre gozosos. Que es la parte de la que quiero que lleguemos, ¿no? Que en verdad podamos decir, yo tengo esa roca firme. Y por eso el día de hoy estoy firme. Y si ahorita no tengo sufrimientos, cuando lleguen esos sufrimientos que no se comparan, o cuando lleguen esos sufrimientos que se comparan como un cáncer que va y te destruye el cuerpo, la voz, la mente, las energías que tienes de vivir, en ese momento también tengamos nosotros esta roca firme. Y en verdad podemos estar sostenidos. ¿Sí? Es lo que quiero que pase con nosotros. Hermanos, somos bien jóvenes, pero cuando llegue el momento en el cual ya no lo seamos, que tengamos una roca firme. Va. O cuando llegue el momento del sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es esta. Si ustedes quieren una idea principal para todo el tema del día de hoy, es esta. Si no queremos estar agobiados, si no queremos estar desesperados, si no queremos estar abandonados o destruidos, idea, tenemos que permanecer junto con Dios. Está bien sencillo. Tenemos que permanecer junto con Dios y ver que esa es la respuesta. Esa es la respuesta, ¿sí? Estarnos bien, bien conscientes de la presencia de Dios. Que el día de hoy puedes decir, Dios está aquí, está conmigo, ¿sí? Porque esos son los sufrimientos. Los sufrimientos son oportunidades para que tú y yo dependamos completamente de Dios. Para que tú y yo nos acerquemos y nos demos cuenta que no estamos solos, sino que Dios va y nos acompaña en cualquier situación. Chequen 2 de Timoteo, capítulo 4, y noten, porque Pablo va y la dice una y otra vez. O sea, este no es el único momento en 2 de Corintios. 2 de Timoteo 4 dice la misma idea. Versículo 16 y 17. Pablo está hablando aquí de cómo es que enfrentó traiciones de amigos. Él tenía amigos y compañeros de ministerio que iban y lo acompañaban de forma constante, pero hubo un momento en su vida en el cual ellos estaban predicando el evangelio y se encontraron con dificultades. ¿Y qué creen que sucedió? Todos abandonaron a Pablo. Todos lo traicionaron. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no les tenga a cuenta. ¿Sí? Está diciendo él estos sufrimientos que pasamos incluyen las traiciones de gente cercana. Jesucristo mismo pasó por esto. Judas fue y lo traicionó, uno de los más cercanos que tenía. Y luego todos los demás se alejaron de él. Y así puede pasar también contigo, conmigo, que estamos nosotros con amigos, con gente muy, muy cercana y de repente llega una traición directa a nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a decir en ese momento? ¿Estoy solo? ¿No tengo a nadie y no tengo esperanza? O vamos a decir, como Pablo dijo, versículo 17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. ¿No te di cuál fue la respuesta de Pablo? Fui librado porque Dios estuvo conmigo y Él me fortaleció. Fui librado porque tenía la compañía de Dios, y por eso Pablo diría de forma constante a cualquier persona que se acerca con un sufrimiento: fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Acérquense a Dios. La fórmula no es secreta, es una bien sencilla que te dicen de forma constante. Si tú quieres salir de algo, acércate a Dios. Ve que en Él hay una respuesta. Pero si somos bien honestos, nuestra respuesta normal a eso ya lo sé. Nuestra respuesta normal es simplemente decir,
Eso no funciona, porque seguimos queriendo algo más. Seguimos queriendo otra salida, más que saber simplemente que tenemos a Dios con nosotros. Por eso es que más bien lo que sucede con nosotros es que cuando nos dicen estas palabras de fuera, externamente, vamos y decimos, sí, yo ya sé que tengo que estar con Dios y que es la solución. Pero internamente nuestra mente se está dedicando a planear salidas, nuestra mente se está dedicando a enojarnos con el momento, nuestra mente se está dedicando en pensar en culpables en otras personas, nuestra mente se está dedicando a desanimarnos y bajar la autoestima y no se está dedicando a buscar a Dios. Por eso es, sí, eso ya lo sé, pero esta es una mentira completa que ya lo sabemos. Si ya lo supiéramos, habría una diferencia en nuestra vida. Sí. Más bien es, sé que tenemos esas dificultades, sé que no llegamos nosotros de forma natural a acercarnos a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es decirle a nuestra alma, alma, deja de preocuparte. En verdad esta preocupación no se compara con el Dios que tú y yo tenemos. Y más bien voltea a verlo y dedícate a buscarlo. Y búscalo en oración, y búscalo en la palabra, y búscalo en los amigos. Y deja de estarte viendo a ti mismo, alma. Y estarnos hablando así de forma constante. Y eso, ojo, eso lo estoy sacando de la Escritura. Porque si ustedes se dirigen al Salmo 42, Salmo 42 va a notar que esa es la solución que da el salmista. En el Salmo 42, versículo 11, noten qué es lo que dice. Una persona que está desesperada, que está pasando por sufrimientos, ¿cómo va y reacciona? Dice en el Salmo 42, versículo 11, dice, se está hablando a sí mismo y dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Noten ahí cómo está hablando este salmista para llegar a la solución. Porque este salmista está haciendo básicamente dos pasos. El primer paso es que está diciéndose a sí mismo, estos problemas no son lo suficientemente grandes como para que yo los compare con Dios. ¿Sí? Porque noten las preguntas que hace. Las preguntas son, ¿por qué te desesperas? Está diciendo, piensa en qué te está desesperando. Y es una pregunta retórica porque la respuesta ahí es, ¿por qué te desesperas? Por algo que no se compara con Dios. ¿Sí? Date cuenta que lo que está generando esa desesperación, lo que está generando esa decaída, no es lo suficientemente grande para tirarte. Y, segundo paso, ve y voltea a Dios. Entonces dejas de ver el problema y ves a Dios. Y dice, Él espera en Dios. Y se está mandando a sí mismo. Está diciendo, alma, espera en Dios. Ahí tienes tu esperanza. Sabes que en el futuro vas a seguir alabando a Dios. Ahí tienes la respuesta porque Él es tu salvación y tu Dios. Voltea a verlo a Él y sal de cualquier dificultad. Es una respuesta bien sencilla, ¿no? Lo difícil es aplicarla. Entonces hay que aprender a aplicarla. No subestimemos esta solución, hermanos, porque esta es la solución. Ojo, no la subestimes porque no la has experimentado. Más bien, busca poder experimentarla de primera mano para que puedas observar su efectividad. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta y esta es la respuesta que está dando Pablo en 2 Corintios también. ¿Va? Pero nos queda una pregunta, ¿va? Y esa pregunta es la siguiente. Okay, yo ya sé que tengo que esperar en Dios. Ahora queda la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo voy a esperar en Dios? ¿Qué voy a hacer que en verdad dé a notar esa espera? ¿Sí? Y hay varias respuestas para eso, hermanos. Y no me alcanza el tiempo en lo absoluto para darles todas las respuestas. Una respuesta es orar. Tenemos que acercarnos a Dios y orar delante de Él, así como estaba orando aquí el salmista. ¿Sí? Es una respuesta. La respuesta que me quiero concentrar, sin embargo, es otra. Porque esta no la platicamos tanto como deberíamos. Y es la siguiente respuesta. Dependemos nosotros de Dios al confiar en sus verdades. Dependemos de Dios al confiar en sus verdades. Si tú quieres salir en el sufrimiento, pasar, necesitas de verdades que hagan que tengas una firmeza. Y hay unas verdades dentro de la palabra de Dios que hacen que logremos esto.
Entonces, aquí la respuesta es, dependemos de Dios nosotros al confiar en sus verdades, porque hay una gran cantidad de verdades en la palabra que Dios ha colocado específicamente para que tú y yo salgamos del sufrimiento. Entonces, ahorita quiero decirles dos verdades, y que meditemos en estas verdades, ¿va? ¿Qué es la primera verdad? La primera verdad es que Dios está en completo control. Dios está en completo control. Eso ya debería de traernos un buen de paz, si estoy bien honesto. Una vez que vas y meditas, Dios está en control. Ya debería estar trayendo algo a ti. Porque eso dice, esto que estoy pasando no es accidental. Esto que estoy pasando no viene solamente porque alguien deseó mal en contra mía. Esto que estoy pasando no es simplemente un error que está sucediendo, sino esto que estoy pasando se encuentra dentro del control de un Dios que es todopoderoso, todo bondadoso, todo amoroso, todo justo, todo sabio. Y entonces puedo confiar yo que cualquier cosa que esté sucediendo va a estar bien. ¿Sí? Eso ya debería de ayudarnos. Y tenemos que decirlo de forma correcta. Dios está en control de absolutamente todas las cosas. ¿Sí? Y quiero que eso sea una piedra para ustedes. A mí me encantó una frase que encontré hace unos años de Jonathan Edwards, que él decía, es la palabra complicada para lo que estoy diciendo, pero él decía, ahí me encanta, digo, estoy parafraseando, ahí me encanta admitir que Dios es soberano. Eso es, me encanta admitir que Dios está en control. ¿Por qué? Porque cuando vas y dices eso, trae esa tranquilidad. O, dicho con otras palabras, y ahora sí les traigo otra vez el librito porque por algo lo traje aquí, me gustó mucho, chequen. En ese librito hay un párrafo en específico, que ahí para mí hizo toda la diferencia. Se los voy a leer, va a estar en la pantalla. Porque en este párrafo lo que hace el escritor es que va y agarra versículos bíblicos y los cita para mostrarnos que en verdad Dios está en control de todo. Y empieza a decir una lista de todas las cosas en las que está en control Dios. Y estoy seguro que le faltaron. Pero quiero que noten qué tan grande es para que se asombren. Noten, Dios está gobernando el viento, los relámpagos, la nieve, las ranas, los mosquitos, las moscas, las langostas, las codornices, los gusanos, los peces, los gorriones, la hierba, las plantas, las hambrunas, el sol, las puertas de las cárceles, la ceguera, la sordera, las parálisis, la fiebre, toda enfermedad, los planes de viaje, los corazones de los reyes, las naciones, los asesinos y la falta de vida espiritual, y todos obedecen su voluntad. Cada uno de esos pasajes está haciendo referencia a un momento en el cual Dios está gobernando arriba de algo. Por ejemplo, del gusano, está haciendo referencia a Jonás, cuando va y envía un gusano para que esté comiendo del fruto. Los peces, cuando va y envía este grandioso pez para que vaya y agarre a Jonás. La tormenta, creo que ese no viene ahí, pero la tormenta, cuando Jesucristo va y detiene la tormenta con su sola palabra. Los cabellos que tenemos en la cabeza, cuando Dios dice que tiene cada uno de ellos contados, absolutamente, cada uno de los cabellos, y ninguno cae de tu cabeza sin que no lo diga Dios. O sea, Dios está en control, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso significa, entonces, que lo que sea que yo estoy pasando está en el control, otra vez, de un Dios que es todo bueno, todo amoroso, que está de nuestro lado porque somos sus hijos. Y entonces Él lo está haciendo por una razón que también es buena, amorosa y sabia. A veces no lo vemos porque su sabiduría va más allá de la nuestra y su entendimiento es infinito. Pero hay una razón ahí. ¿Sí? Eso me lleva al segundo punto. Y nada más es que quiero que notemos que hay razones. Dios envía sufrimientos por buenas razones. Dios envía sufrimientos por buenas razones. Entonces Dios está en control de todo. Y entonces Él envía sufrimientos, pero por buenas razones. ¿Sí? No lo hace por maldad en ningún momento. Lo hace desde su corazón, bondadoso, amoroso y sabio, porque sabe que es lo mejor. ¿Sí? Y ahora, no me quiero quedar ahí. Ojo.
Esta parte es la que más quiero que llegue a ustedes, si ustedes vieron esto. En muchas ocasiones decimos nosotros esta frase y luego como que no la creemos del todo. O sea, decimos, Dios tiene alguna razón para obrar esto. Pero les digo, no la creemos del todo porque no sabemos qué razón decir. En ocasiones nada más decimos, hay una razón. ¿Quién sabe cuál es? Pero hay una razón. ¿Sí? Y les quiero decir que no nos tenemos que quedar ahí. Porque dentro de la Escritura se muestran una gran cantidad de razones por las cuales puede estar pasando un sufrimiento u otro. ¿Sí? Y son tantas razones que tampoco las puedo poner en este tiempo que tenemos ahorita. Pero les voy a dar 4, nada más para que noten la cantidad de razones que puede haber. ¿Ok? Y esas ya están en el texto con el que comenzamos. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Quiero que noten, hay 4 razones. Quizás sean las razones por las cuales ustedes están pasando por algo el día de hoy. Entonces mediten en ello, ¿no? Pero noten aquí las razones. ¿Ok? Aquí va. Primera razón que nos muestra 2 Corintios capítulo 4. La primera razón es que Dios envía sufrimiento para mostrar su poder en nuestra vida. Para mostrar su poder en nuestra vida. Es la razón que habló ahorita Frank cuando estaba hablándonos de 2 Corintios 12. Estaba haciendo referencia a esta razón. Dios envía sufrimientos, deja que pasemos nosotros por dificultades para que se muestre el poder de Él en nuestras vidas. ¿Sí? Noten el versículo 7. 2 Corintios 4:7 dice, 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahí está diciéndonos, tú y yo somos vasos de barro. Somos frágiles. Nos rompemos con sencillez. Tú y yo podemos tener un buen de grietas. ¿Por qué? Porque no somos fuertes. Somos vasos de barro. Y dice, hay una razón para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios nos deja como vasos frágiles, fáciles de romper y agrietables, para que cuando surjan estas grietas dentro de nosotros, lo que se vea es que lo que está sosteniendo este vaso no es su propia fuerza. Cuando tú vas y rompes un vaso, se desmorona todo. Pero tú y yo seguimos firmes y seguimos bien puestos. ¿Por qué? Porque lo que nos está sosteniendo aquí, en este vaso frágil, es el poder de Dios, dice. Y así cuando una persona va y te ve a ti, me ve a mí, y ve una gran cantidad de sufrimientos, así como veían al apóstol Pablo, deberían de estarse preguntando todos confundidos, ¿qué lo está sosteniendo? Y decir, ¿sabes qué? Lo está sosteniendo Dios. Dios puede sostener aún en la mayor de las dificultades. Entonces, si tú y yo estamos pasando por una de esas, Dios nos sostiene con su poder para mostrar ese poder delante de otros. Ya les hemos mencionado, la semana pasada habló bastante Andrés acerca de Estéfano, pero yo creo que vale la pena seguir hablando acerca de eso. Cuando él estaba en el momento de mayor dificultad, cuando estaba delgado, cuando estaba sin poder respirar bien, y en ese momento estaba diciendo, ¿sabes qué? No tenemos nada de qué quejarnos. Dios tiene toda la gloria. En ese momento, ¿qué le estaba sosteniendo, hermanos? Si no era el poder de Dios, no sé qué era. Estaba siendo sostenido por el poder de Dios y se estaba viendo a través de él esta gloria. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las cuales Dios envía sufrimiento es para que tú y yo nos sostengamos en su poder y lo mostremos delante de otros. ¿Sí? Por eso, no es malo que tú y yo seamos vasos frágiles. Si de hecho, si lo piensan, sería incluso malo si tuviéramos demasiada fuerza. Porque a través de una persona fuerza, las personas no piensan, es por un poder externo que él está así. Usualmente pensarían, es su propia habilidad, su propia fortaleza. Pero si es una persona débil, que está pasando por una dificultad, y aún así permanece firme, ahí se nota, no viene de parte de él. ¿Sí? Entonces hay que agradecer las debilidades. Segundo, para que compartamos los sufrimientos de Cristo. Para que compartamos los sufrimientos de Cristo. Noten el versículo 10. Versículo 10 dice,
Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Notan? Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Pablo está diciendo, cuando yo estoy sufriendo, parte de lo que está pasando también es que estoy, a través de esos sufrimientos, entendiendo el sufrimiento de Cristo. Tú y yo tenemos un entendimiento muy limitado de lo que pasó Cristo, pero los sufrimientos van y aumentan ese entendimiento, y vas y entiendes tú más el dolor. Si tú no sufrieras ningún dolor, no entenderíamos en lo absoluto qué tan profundo es su dolor. Pero aquí tenemos una idea, una pequeña probadita, ¿sí? Y la tenemos porque cuando tú y yo también somos perseguidos, así como Él lo fue, por causa de su nombre, estamos compartiendo de este sufrimiento, ¿sí? Entonces lo que está comentando aquí, en el cuerpo estoy llevando yo eso, estoy llevando esos sufrimientos, en los latigazos que recibió Pablo, en los naufragios que recibió, en todo lo que pasó por estar predicando de forma constante a Dios, ¿sí? Un sufrimiento que llevaba él compartido con Cristo, ¿sí? Es una pequeña parte, pero tenemos ese privilegio enorme. En Filipenses Pablo dice, a ustedes se les dio no solamente el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Es lo que está pasando aquí. Compartimos con Él este sufrimiento, ¿sí? Segunda razón. Tercera razón, para que fortalezcamos a la iglesia. Para que fortalezcamos a la iglesia. Porque cuando tú y yo vamos y pasamos estos sufrimientos, así como los que Cristo pasó, no iguales, pero en cierta medida parecidos. Cuando tú y yo pasamos esos sufrimientos, ¿qué creen que pasa cuando una persona lo ve? Esa persona recibe un testimonio de cómo es el sufrimiento de Cristo. Y esa persona es edificada. Y esa persona entonces aprende un poco más acerca de cómo es que actuó Cristo. Cuando tú y yo vamos y pasamos el sufrimiento y lo pasamos con gozo porque sabemos que es por Dios, ¿qué está diciéndole eso a la persona? Le está diciendo, recuerda a Jesucristo. Él pasó sufrimientos y los pasó también con gozo por ti y por mí, ¿sí? Chequen el versículo 12. Versículo 12 dice, así que en nosotros, los que estamos sufriendo, dice, obra la muerte. Pero en ustedes, los que están viendo el sufrimiento, obra la vida. Porque cuando tú y yo estamos pasando los sufrimientos, dice, y alguien más lo observa, las personas de la iglesia, ellos van y reciben vida con lo que está pasando en nosotros. Ellos están yendo y viendo las verdades de la palabra a través de una persona, que seríamos tú y yo, ¿sí? También eso nos enseña a estar observando los sufrimientos de otros de otra forma, porque tenemos que observarlos de esta forma. ¿Qué tengo que aprender yo de la forma en la que está sufriendo esta persona? ¿Sí? Versículo 15 dice también esta idea. Versículo 15, porque todo esto es por amor a ustedes. Los sufrimientos son por amor a ustedes, para que la gracia sea extendida, que se está extendiendo, por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Otra vez son para ustedes. Si ustedes lo ven, van a abundar en acciones de gracia hacia Dios y van a bendecir a Dios y van a honrar a Dios. Si los ven y los entienden como lo que son, sufrimientos que nos enseñan de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tercera y cuarta y última que aparece en este pasaje. Los sufrimientos son para que voltemos a ver nuestra esperanza futura. Para que voltemos a ver nuestra esperanza futura. Nuestra esperanza futura. Chequen el versículo 17. Versículos 17 y 18. Dice, pues esta leve aflicción y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O en otras palabras, Dios utiliza los sufrimientos para que voltemos a ver nosotros más al futuro. Y no me refiero a unos cuantos años,
Me refiero a la vida eterna. Para que tú y yo vayamos y voltemos a ver hacia adelante y digamos, ¿sabes qué? Allá nos espera un grandioso peso de gloria. Aquí podemos estar pasando un sufrimiento. Pero si yo volteo a ver allá, esa gloria y honra que vamos a tener en la vida eterna, y volteo a ver acá de vuelta, voy a decir, esta aflicción no se compara en lo absoluto. ¿Sí? Allá hay una riqueza que vale la pena, por lo mismo, sobrepasar todos los sufrimientos que puedan pasar en esta vida y permanecer firme en todos ellos. Porque nos espera una morada junto a Dios, nos espera estar cada día frente a Él, nos espera experimentar de forma verdadera lo que es la vida eterna. ¿Sí? Entonces, hermanos, si notan lo que está pasando aquí, es que a través de esas dos enseñanzas que les dije ahorita, hay razones y Dios está en control. A través de esas, lo que hace Dios es que nos da anclas para que tú y yo no nos lleve el mar de la desesperación, anclas para que tú y yo estemos firmes y a pesar de que vengan olas muy fuertes, aún así permanezcamos nosotros cimentados, que podamos escuchar nosotros a Dios diciendo, yo controlo la tormenta, y podamos ir y permanecer firmes en absolutamente cualquier sufrimiento. ¿Sí? Entonces, la invitación de Dios el día de hoy es la siguiente. Y con eso quiero que terminemos. Quiero que nada más escuchemos como resumen. Pero escúchenlo como si fuera Dios. Sé que yo no tengo la voz pero imaginen que está diciéndolo Dios, porque lo está diciendo a través de su palabra. Dios está diciéndonos, mira el poder que yo tengo. Mira la vida de mi hijo que se manifestó en debilidad. Mira que cuando tú vas y sufres, estás compartiendo un poco de todos esos sufrimientos. Mira que todas estas aflicciones son leves. Mira que tus aflicciones van a pasar y vas a tener gozo por los siglos de los siglos. Mira que cuando yo actúo en ti, tú tienes un poder que no podrías tener si yo no estuviera en tu vida. Y depende de mí. Y búscame a mí. Y deja de estar dependiendo de tu propia fuerza. Agárrate, ánclate. Y yo te prometo que todos los que están en mi mano, ninguno se perderá. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres muy bueno, tan amoroso, tan sabio, que sabemos que ninguno de los sufrimientos que estamos pasando o que pasaremos en esta vida es un descontrol, sino que cada uno de ellos se encuentran dentro de tu mano y cada uno de ellos tiene una razón. Ayúdanos a poder entenderlas, acercarnos a tu palabra y depender de ti al entender cada una de estas verdades. Acercarnos y observar que estas verdades nos ayudan y edifican a otros, que estas verdades anuncian que nosotros dependemos de ti. Ayúdanos de tal forma que los sufrimientos que pasamos puedan verse como lo que son, no comparables con ninguna de las glorias que hay en ti. Ayúdanos porque en verdad tendemos a rendirnos muy fácilmente y sabemos que nuestros sufrimientos sí son reales y que sí los pasamos y que sí pueden llevar a decaer, pero queremos esa salida. Queremos poder acercarnos de forma constante y decir que tú eres nuestro refugio, decir que tú eres nuestra fortaleza y que no importa lo que sea que suceda, que permanezcamos firmes hasta el fin, cimentados en ti, abrazándonos, dándonos cuenta que tenemos de tu presencia con nosotros, que tú estás habitando junto con nosotros y nos miras cada día y cada segundo de cada hora y tú estás aún dentro de nosotros. Tu Espíritu Santo, que sea aquel que nos fortalece, aquel que de forma constante nos guía para que no nos rindamos y que podamos dar un testimonio como el que dio Pablo, aún en las dificultades que pasamos,
que podamos decir que no estamos agobiados ni desesperados. Y por supuesto que no estamos abandonados, porque te tenemos a ti. Ayúdanos a tener gozo en todo momento, Padre, que podamos depender de forma constante de ti y salir victoriosos de cualquier batalla. Gracias porque tú eres muy grande con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a depender más de ti. Si el día de hoy no hemos pasado por esta dependencia, Padre, te pedimos perdón. Si el día de hoy sabemos que hemos decaído por cosas muy, muy sencillas, queremos acercarnos también a ti en arrepentimiento. Pero tampoco concentrarnos en eso, sino la siguiente vez, sí entregarnos por completo a tu cuidado y tenerte como nuestro pastor y nuestro Padre, que cuida de cada uno de nosotros pequeñitos. Padre, tú sé aquel que nos fortalece de forma constante y toda nuestra vida. Te pedimos para que tú fortalezcas estas verdades en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, yo les voy a dar el llamado. El evangelio no es evangelio si no se presenta el pecado, si no se habla del pecado, si no se nos presenta a nosotros en la condición en la que estamos, que es pecadores delante de un Dios santo, delante de un Dios justo, delante de un Dios puro y perfecto. Me gustaría que me acompañaran a Colosenses 1, del 19 al 22. ¿Ya lo tienen? Sí, dice así. 19. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. La palabra aquí, ánimo hostil, quiere decir en enemistad con Dios. ¿Por qué nosotros estamos en enemistad con Dios? Por el pecado. Más adelante, en Colosenses 2:13, nos dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Creo que no hay versículos más bonitos que estos, más esperanzadores, y que nos muestran la condición en la que estábamos antes de que, bueno, si ustedes ya tienen la seguridad de que son salvos, de que estábamos muertos en nuestros pecados. Y si tú aún no lo eres, si tú aún estás alejado, si tú aún estás en enemistad con Dios por tus delitos, por tus inequidades, por tus pensamientos que van contra la santidad y perfección moral del Señor, esta es una palabra que nos trae consuelo, que nos trae esperanza, y que, estando la semana en la que estamos, creo que es más, no sé si ustedes no se sienten como más, está pasando, ¿no? Esto de la cruz está pasando ahorita. El Señor cargó con todo lo que yo merecía en esa cruz, en los clavos, en cada golpe, en cada burla, en cada todo.
cargó. Y pues yo me pongo a pensar y creo que yo no podría cargar con eso. Yo no habría soportado que me golpearan o que se burlaran de mí o que me azotaran o que me clavaran los clavos. No sé si ustedes creen que sí lo pueden hacer, pero yo al menos no. Y aquí dice que el Padre se agradó en que Jesús fuera el recipiente de que tú y yo estemos aquí por la palabra de que alguna vez escuchamos, por esa esperanza que se nos presentó, por ese tus pecados te son perdonados, consumado es. Mi misión en la tierra está completa para que tú puedas seguirme, para que puedas vivir una vida que me agrade, que busque conocerme, que busque instrucción en la Biblia, que sea para glorificarme y que aún en tu muerte, cuando nosotros muramos, podamos dar un testimonio de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, de esas pruebas que pasaste, de esos pecados que te angustiaban, decir Dios los perdonó a través de Jesús, de su sangre. Y no sé si prestaban atención a una de las alabanzas que decía, tu sangre me limpia. Es eso, la sangre de Jesús es la única que nos puede limpiar, la única que nos perdona toda nuestra maldad, todo lo que nosotros somos, y nos presenta santos irreprensibles delante del Señor, para que podamos algún día, cuando moramos, tener la certeza de que podamos ir con el Señor y ver su cara, estar con Él, habitar con Él en su presencia y estar gozosos y saber que nuestra muerte va a ser más una ganancia que una pérdida. Y pues ya, ese es el llamado. Si tú aún no conoces al Señor, no estás con Él, hoy es el momento para que lo hagas. Y pues vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en tu infinita misericordia, en tu infinita gracia, hiciste que Jesús viniera, Señor, hiciste que Jesús cargara con todo el peso de nuestros castigos, que cargara con toda el castigo de nuestra maldad, Señor. Gracias porque en Él te agradó que fuera hecho este plan de salvación para nosotros, que no lo merecemos, pero que tú lo querías, que tú nos querías en amistad contigo, Señor, que tú querías que viviéramos para ti, que gozáramos de ti, que pudiéramos conocerte, Señor. Te pedimos que toques nuestros corazones, que tú seas quien transforme y que nos convenza de nuestro pecado, de nuestra condición, y nos hagas ir a ti, que transformes nuestra vida, que transformes nuestro caminar, Señor. Gracias por esa sangre, gracias porque en esa cruz fueron clavadas todas nuestras deudas que teníamos contra ti, Señor. Gracias porque ahora somos santos e irreprensibles delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.